Eh, bueno, este va a ser el último tema del contenido, que es PERT-CPM, ¿ya? Primero vamos a ver una introducción, digamos, a qué es el PER, qué es el CPM, por qué se los lleva, digamos, juntos y qué es lo que hace cada uno, ¿ya? Entonces, vamos a partir de acá, ¿no? ¿Qué es el PER, no? En inglés, Program Evaluation and Review Technique, o programa de evaluación y revisión técnica, ¿no? Entonces, esta parte es el proceso que nos sirve cuando hay un fenómeno aleatorio, es decir, que no es determinístico, ¿ya? O sea, va a haber probabilidades que en sí se lo van a manejar en los tiempos, ¿ya? O sea, los tiempos son los que van a ir variando para una actividad, ¿ya? En sí, el PER-CPM trata justamente de hacer eso, ¿no? Hay una actividad, digamos, no sé, la elaboración de, puede ser, digamos, de una construcción, digamos. Estamos haciendo una construcción y en esa construcción nosotros, ¿cuánto tiempo nos lleva a hacer varias actividades, ¿no? Para hacer una construcción, por ejemplo, nosotros debemos ir en varias actividades que hay dentro de esa construcción. Por ejemplo, digamos, ir alisando el terreno, creando después, eso puede ser una actividad. Otra actividad puede ser, digamos, creando el cableado, las tuberías, levantar los muros, o sea, todo lo que es la obra gruesa, digamos, la obra fina, o sea, cada uno puede ser una actividad diferente, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir trazando. A veces algunas actividades se pueden no solo estar relacionados con una, sino con dos, con tres nodos, con varios, ¿ya? O sea, las actividades se pueden ir relacionando entre sí. La cuestión es saber cómo vamos a hacer esa relación, hacia qué lado vamos a partir. Siempre se va a partir de una actividad y se va a acabar en otra, ¿no? Entonces siempre se va a ir siguiendo ciertos pasos según la actividad lo requiera, ¿ya? Después el CPM, que es el Critical Path Method, que está en inglés, o bien el método de ruta crítica, es la que nos va a ayudar a identificar la duración más larga, digamos, del proyecto, ¿no? A veces algunos pasos, algunas actividades van a ser más cortas que otras, ¿ya? Pero para que el proyecto esté completo, deben llevarse a cabo todas las actividades. Entonces va a haber actividades que van a ser más largas. Entonces siempre se va a acabar cuando esas actividades más largas ya estén hechas, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ir haciendo una ruta crítica, ya es la ruta crítica. O sea, en pocas vamos a ir eligiendo el camino más largo, ¿ya? Em, entonces, como les decía, estas redes son necesarias para graficar las actividades, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, les voy a dar unas cuantas ideas de qué tipo de actividades pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, las tareas sucesivas, ¿qué va a ser, no? Voy de la actividad A a la actividad B. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá la actividad A, aquí está la actividad A, está entre dos nodos, ¿no? Nodo 1, nodo 2. Aquí lo mismo, la actividad B está entre el nodo 2 y el nodo 3. Entonces, siempre van a estar entre dos nodos, ¿no? Una actividad va a estar entre dos nodos y eso sí pasa de manera sucesiva, ¿no? Hago la actividad uno, después hago la actividad 2 y puedo ir haciendo así. Después hay otro que es tareas simultáneas, ¿no? Que puedo hacer la actividad 2 y también puedo hacer la actividad 3, ¿ya? Después hay tareas convergentes. ¿Qué quiere decir? Que puedo estar haciendo distintas tareas pero pueden llegar a unirse a una sola, ¿no? A un solo nodo. O sea, dos actividades pueden acabar en un solo nodo, ¿ya? Y después las tareas ficticias, ¿no? Estas tareas ficticias se les va a dar igual, digamos, en la tabla, se les va a ir dando las tareas ficticias, ¿ok? Eh, una vez tenemos eso, entonces nosotros podemos ir y ver, digamos, tipos de diagramas que puedan estar correctos. Estos simplemente son ejemplos, ¿no? De que en este caso, a ver, aquí hay un pequeño error. Este debería ser incorrecto y este debería ser correcto, ¿no? Perdón, esta es la correcta. A ver, vamos a corregir.
Am, ya, a ver, ese era la incorrecto y este es el correcto, perdón. Ahora sí, correcto, ya, listo. Entonces ya con la corrección. Ahora sí, estas son las incorrectas. O sea, no tienen, por ejemplo, sentido que de un nodo pasen a otro nodo con doble flecha, digamos, ¿no? Con dos actividades, eh, digamos, elaborándose a un mismo lugar. No tiene sentido. Sí tiene sentido que de un nodo se parta a dos, ¿no? O sea, la actividad A vaya por su lado y la actividad B vaya por su lado, pero no que vayan al mismo lado, ¿ok? Después, por ejemplo, acá puedo ir de un nodo a otro, pero al medio de una flecha no puede, o sea, de una dirección, al medio de una actividad, se puede decir que no puede haber saliendo otra actividad sin que haya un nodo previo. En este caso sí se podría hacer esto, digamos, ¿no? Que hay un nodo previo, entonces este es el que lo reparte y separa. Y finalmente así, ¿no? Nosotros estamos partiendo de tres nodos y estamos llegando acá, vamos y repartimos otra vez. Esto está relativamente bien, pero cuando están a la misma altura, como en este caso, por ejemplo, debe haber por lo menos una variable, digamos, como hemos visto, ¿no? Una notación de dummy o ficticia, ¿ya? Por lo menos, tal vez puede igual haber una secesión de abajo hacia arriba, mínimo, pero también puede haber dummies, como en este caso, ¿ya? Esos son los famosos dummies. Entonces, esto depende del ejercicio, ¿no? No es que siempre va a haber, depende mucho de una tabla que se les dé para hacer el ejercicio, ¿ya? Para este tipo de ejercicios siempre se les va a dar una tabla, la cual en base a ella recién van a ir llenándola o bien van a ir haciendo el gráfico, ¿ya? Entonces, aquí hay, por ejemplo, unas cuantas reglas de, por ejemplo, esto es para el caso PERT, ¿ya? Cuando es el CPM, entonces ya hemos dicho que simplemente es encontrar esa ruta crítica, ¿no? O sea, no se nos da esta información, se nos da simplemente un tiempo normal, se podría decir, ¿no? Donde, o tiempo medio, tiempo promedio, también según el autor del libro que estén manejando o del docente, ¿no? Entonces, hay un tiempo normal, el cual ese tiempo va a ser fijo, digamos, ¿no? Cuando hacemos simplemente CPM, va a ser fijo, ¿no? Entonces, en base a ese tiempo, nosotros vamos a ir calculando la red, ¿no? O sea, vamos a partir, digamos, la actividad A de 0 a, perdón, bueno, sí, de 0 a 1 o de 1 a 2, digamos, para partir. Y vamos a tener un valor cero, que estamos empezando del tiempo cero. Digamos que nuestra actividad se mide en días, entonces va a partir de la actividad del día cero a el tiempo que se nos da, ¿no? Digamos, la actividad A nos toma 2 días, entonces de 0 a 2. Después la actividad B tarda, no sé, 3 días, digamos, ¿no? Entonces, digamos, partimos del último que hemos quedado, 2, más 3 va a ser 5 días, ¿verdad? Que ya ha pasado. Si, digamos, esa red es sucesiva, ¿no? Hacemos un nodo, la línea, otro nodo, otra línea. Entonces, eso sería en CPM simplemente. Pero ahora, ¿qué pasa si estamos en PerCPM? Entonces aquí es donde se va a agregar justamente el tiempo normal, tiempo optimista y el tiempo pesimista, ¿no? Después la esperanza matemática, la desviación estándar y la varianza. Ya esta información es importante porque cuando ya vemos un modelo PERT, entonces se nos da esos tres tiempos, entonces debemos hallar, por ejemplo, la esperanza matemática, que es un promedio que se está hallando, y con esa esperanza nosotros vamos a hacer ya lo que son los valores que están entre los nodos, ¿no? De cada actividad. Para eso va a servir esto, ¿ya? Entonces, eh, también tenemos que son los tiempos que se tienen. Esto se lee en el paso de avance, o sea, digamos, cuando nosotros graficamos, por ejemplo, vamos a ir de izquierda a derecha, ¿no? Avanzando y viendo cada nodo, ¿no? Cada actividad con sus nodos. Y vamos a ir leyendo de izquierda a derecha para encontrar el comienzo más adelantado. O sea, vamos a partir haciendo eso. Vamos a partir leyendo simplemente el gráfico
y partimos y hacemos eso. Y para hallar el final más adelantado, entonces simplemente lo que vamos a hacer es con esto que hemos hallado, simplemente leyendo el gráfico, es el FMA se va a hallar con el CMA más el D. Bueno, en este caso el D también es conocido igual como la esperanza, ¿no? Aquí podemos cambiarlo y decir esto es la esperanza, ¿ya? Digamos, aquí pues sería E y esa es la esperanza que hemos hallado, recuerden, en la fórmula de acá, ¿ya? Acá, esta E, ¿ya? Aquí por notación tal vez se me fue, esto debería ser E, ¿ya? Aquí también E. Y lo mismo, ¿no? Para el comienzo más tardío y el final más tardío. En este caso, cuando hacemos lo del comienzo más tardío, vamos a empezar, digamos, de la gráfica, por ejemplo, de la derecha hacia la izquierda, vamos a ir leyendo. ¿Ya? Tal vez ahorita no me están entendiendo muy bien, si es que no han comprendido, digamos, la explicación del docente, pero ahorita con el gráfico es donde van a captar mejor. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Este ejercicio lo encontré en un examen pasado, pero este ejercicio, por ejemplo, solo tenía calcular la probabilidad, digamos, ¿no? Era simplemente eso. En este caso, vamos a obtener la tabla completa, que es hallar las esperanzas, hallar las varianzas, hallar el comienzo más adelantado, el final más adelantado, el comienzo más tardío, el final más tardío, ¿ya? Eso es una tabla completa. Después hallamos la ruta crítica, o sea, hacemos obviamente el gráfico de red y hallamos la ruta crítica. Y después vamos a calcular la probabilidad de que, por ejemplo, en este caso se está haciendo una construcción de una biblioteca, ¿no? Entonces, la construcción de la biblioteca se termine entre los 42 a 46 días, ¿ya? Entonces, se nos da estas actividades, se nos da los tiempos, esto, por ejemplo, igual es notación. Yo he visto que ustedes en el paralelo, por ejemplo, hacen simplemente anotan actividades, ¿no? A, B, C, D, ta, ta, ta. No anotan estos números y anotan lo que son los previos, ¿no? O sea, digamos, cuál es el previo de A, cuál es el previo de B, cuál es el previo de C. En este caso, por ejemplo, si partimos de uno, sería que no hay nada eh, no hay otra actividad antes que esa, ¿verdad? O sea, antes de A no hay un previo, antes de B no hay previo, antes de C no hay previo. ¿Ya? Para D, por ejemplo, si hay un previo de B, ¿ya? Porque aquí si se dan cuenta, termina en 3 y este empieza en 3. Entonces hay un previo de B. Por ejemplo, para E hay un previo, si este empieza en 2 y este acaba en 2, entonces el previo de E, ¿cuál va a ser? Va a ser A. ¿Ok? Es simplemente anotación. Entonces, ustedes puede que tengan, ¿no? Otra columna adicional acá donde diga, bueno, este es el previo de D, digamos, este es el previo de E, de F. Entonces es simplemente eso, ¿no? Donde acaba uno, buscamos donde empieza otro. Entonces, el previo de I, por ejemplo, va a ser F, también va a ser E. Entonces hay dos actividades que se unen ahí, por ejemplo, ¿ya? Después se nos dan tiempos. Cuando ustedes vean el caso simplemente de CPM, se les va a dar un tiempo, digamos solamente el tiempo normal, ¿no? Esto de acá no se les va a dar, se les va a dar el tiempo normal, entonces simplemente en base a eso ya no tienen que hallar una tabla completa porque no es un caso PERT, ¿no? Es un caso CPM. Pero en este caso, como tenemos tres tiempos, sí es un caso PERT y vamos a hacer también CPM. ¿Por qué? Porque vamos a hallar la ruta crítica. Ya, entonces, teniendo ya todo eso, vamos a primero ya la tabla, ¿ya? Entonces yo les muestro en un Excel, ¿no? En este Excel podemos verlo ahorita mejor. A ver, acá está. Ok, veamos el Excel. Ah, justamente acá, ¿ya? Bueno, partimos así, ¿no? Tenemos la tabla, tal cual. Y si queremos hallar la tabla completa, sería todo esto. ¿Ya? Ahora puede que en el examen simplemente a ustedes les pidan, bueno, hallar esto, ¿no? Según el avance que yo he visto, una tabla la han realizado de esta forma, ¿no? Solo con esas casillas, ¿no? Tal vez esto en la tabla no les piden, pero no está de más hacerlo, porque si les piden y no han hecho, entonces ahí van a estar en problemas, ¿no? Entonces es mejor que lo tengan a que no lo tengan.
Ya, entonces, ¿por dónde deberíamos iniciar? Por este, ¿no? Este nos va a ayudar con qué? Con la fórmula que hemos visto previamente, ¿no? De la esperanza, la cual era A más 4 veces M más B. Entonces eso yo les voy a dejar acá, está en el Excel igual, dividido entre 6, ¿no? Entonces esta fórmula está en el Excel, se las voy a dejar. Aquí no hay nada raro, ¿no? Hacemos el mismo proceso para todas las casillas. Para varianza lo mismo, ¿no? Aplicamos la fórmula de la varianza, hallamos y tendríamos esto, ¿ya? Listo, hasta ahí no hay problema, ¿no? Es simplemente aplicar la fórmula para cada uno de estos tiempos, para tanto la esperanza como la varianza. Donde tal vez empieza a complicar un poco es justamente en el CMA. Esta parte de la tabla, si quieren, si desean, pueden hacerlo mediante, vayan haciendo el gráfico de red, ¿ya? Esta parte de la tabla. Si es que les piden, sería bueno que lo vayan haciendo justo con la gráfica para que puedan ir comprendiendo cómo se maneja o de dónde están saliendo estos valores, ¿ya? Eh, por ejemplo, el comienzo más adelantado, ¿no? El comienzo más adelantado, eh, como les dije, vamos a ir leyendo en este caso, si partimos del gráfico, vamos a ir leyendo de izquierda a derecha. Si partimos de la tabla, lo que nosotros nos podría indicar esto, ¿qué es? Por ejemplo, la actividad A, B y C se realiza al comienzo, ¿no? Es el valor inicial, ¿no? Aquí por eso dice 1, 1, 1, ¿no? Va del nodo 1 al nodo 2, del nodo 1 al nodo 3, del nodo 1 al nodo 5. ¿Ya? Los nodos, recuerden, son los círculos, ¿no? La actividad es lo que está entre los nodos. Entonces, la actividad A está entre el nodo 1 y el nodo 2, por lo tanto, está iniciando el proyecto, se podría decir, ¿no? Recuerden que estamos haciendo una construcción, entonces digamos que la actividad A del proyecto se inicia al mismo tiempo que la B y la C. Entonces parte de un nodo inicial 1 y de ahí se parte en 3, ¿no? Se parte a el nodo 5, 3 y 2. Entonces, todos están partiendo de un tiempo cero, ¿verdad? O sea, todos estarían partiendo de un tiempo cero. Está iniciando la actividad. ¿Ya? Entonces por aquí podríamos decir, bueno, va a ser cero, acá va a ser cero, acá va a ser cero, ¿ok? Hasta ahí no hay mucha complicación. Después el FMA. El FMA sí nos han dado una fórmula. Sí nos han dado una fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Era el CMA más la esperanza. O sea, este más este de acá, ¿no? Ya tenemos el FMA. Listo. Hasta acá no hay mucha complicación si se dan cuenta. Todos están partiendo de una actividad inicial, entonces todos parten de un tiempo cero y llegan a su FMA, ¿no? Final más adelantado, comienzo más adelantado. Listo, hasta ahí estamos iniciando recién el gráfico, se podría decir. Entonces, después, cuando ustedes llegan a esta parte, es donde tal vez aquí van a decir, bueno, entonces acá cómo hago, ¿no? Por ejemplo, esta actividad parte del nodo 3 y, eh, y va al nodo 2. ¿No? Después, por ejemplo, esta parte de del nodo 2 y va a la 5. Entonces, lo que ustedes podrían hacer es ir en orden. A veces les pueden dar desordenado, como en este caso. Se dan cuenta aquí está 3 2 y aquí está 2 5, aquí está 3 5 y aquí 2 4, pero a veces a ustedes les van a dar 2 3 2 5 3 2, o sea, en orden, ¿no? Aquí está desordenado, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, lo ideal aquí sería ir respetando los órdenes. Por ejemplo, para este 2, para este 4, para este 2, para la actividad E, que es 2.5, y para la actividad G, que es 2.4, o sea, va del nodo 2 al nodo 4, entonces podríamos seguir por acá, donde estos valores, ¿cuáles van a ser? Vamos a hallarlos acá. Entonces, aquí está, por ejemplo, la tabla completa, donde, por ejemplo, el nodo 2, perdón, el nodo 2 a 5, que es de la actividad E. 26.5. ¿Por qué estoy anotando 26.5? Porque ¿qué actividades terminan en 2? Esta acaba en 2, estas dos, ¿verdad? A y D. Entonces, aquí tenemos 11 y 26. Entre estas dos
¿Cuál es el más grande? Va a ser 26.5. Entonces, por eso yo estoy anotando 26.5 acá. ¿Ya? O sea, a ver, vamos a llenar juntos la tabla. Entonces, por ejemplo, acá necesito este valor. Necesito este valor. Entonces, este va a ser igual a... ¿Va a ser igual a cuál? Al valor que acaba en 3. Este es, si se dan cuenta, este es el único valor que acaba en 3, ¿verdad? Este acaba en 2, este acaba en 2, en 5, en 5, en 4, en 6, en 6. Entonces acá el único valor que acaba es este. Entonces vamos a tomar a este, ¿ya? ¿Por qué? Porque este está empezando en 3, este está acabando en 3, ¿no? O sea, se están uniendo ¿en qué nodo? En el nodo 3. Se están uniendo estas dos actividades, ¿verdad? Es la única unión que tenemos. De 1 a 3, de 3 a 2. No hay otra actividad. Bueno, también hay otra que es de 1 a 3, o sea, aquí hay un nodo y de 3 se va a partir en 2, en esta D y en esta F. ¿Ya? Pero como estamos partiendo acá, este va a ser el máximo valor, ¿ok? 16.5. Entonces aquí seguimos con la misma suma. El FMA que va a ser 16.5 más 10, 26.5. ¿Ya? Listo. Ahora para hallar este valor hacemos lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el máximo de los que acaban en 3? Porque este, recuerden, está empezando en 3, entonces el único que acaba en 3 es este, ¿no? En el nodo 3 es este. Entonces, por lo tanto, igual va a ser a este. Y, perdón, esto es simplemente la suma de 16.5 más 8.33 va a ser esto. ¿Ya? Hasta ahí estamos hallando la tabla poco a poco. Después, ya hemos hecho los que acaban, los que empiezan en 3, ¿ok? Este empezaba en 3, este empezaba en 3. Después, ¿qué sería? Eh, Podríamos hacer acá. Este empieza en 2, este empieza en 2. Este empieza en 2. La actividad E empieza en el nodo 2 y la actividad G también empieza en el nodo 2. Entonces, ¿qué actividades acaban en el nodo 2? Por ejemplo, esta, la actividad A acaba en el nodo 2, la actividad D también acaba en el nodo 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hallo este valor? Va a ser simplemente el máximo, o sea, el valor más grande, ¿verdad? Lo que les decía, ¿de cuáles? De los que acaban en 2. Por ejemplo, de este y de este, ¿ok? Recuerden, la actividad D acaba en 2, la actividad A acaba en el nodo 2. Entonces, este es el valor más grande, ¿verdad? Entre 26 y 11, obviamente 26 va a ser, entonces 26 más 13, 39.67. Ya, entonces ahí hemos hecho lo mismo. En esta parte de la misma forma, o sea, buscaríamos al máximo de cuál? De los que acaban en 2. Este acaba en 2, este acaba en 2, también va a ser 26. Y aquí que sería simplemente la suma, ¿no? De 26.5 más 6.67 va a dar 33.17. Listo. Ahora nos faltarían simplemente estos tres, ¿no? Por ejemplo, el de acá. El de acá, este empieza en 4. Entonces vamos a buscar, empieza en el nodo 4. Entonces vamos a buscar las actividades que acaban en el nodo 4. Por ejemplo, G acaba en el nodo 4 y no hay más. Sería la única. Ok. Entonces H simplemente va a ser igual a ese valor de acá. ¿Ya? Aquí entonces sumamos 33.17 más 10.17 va a ser ese valor, ¿no? 43.33. Eh, una vez hemos hecho eso, pasamos a acá. ¿Cuáles valores acaban en 5? ¿No? Este está empezando en nodo 5, entonces F acaba en 5, la actividad E acaba en 5 y la actividad C acaba en 5. Entonces aquí sería el máximo de esos valores. O sea, de este valor, coma, de este valor, coma y de este valor, ¿verdad?
Cerramos paréntesis y tendríamos esto. Aquí aplicamos la misma fórmula, 39,67 más 5 va a ser 44,67. Y finalmente, esta empieza en 3. Entonces, ¿qué actividades acaban en 3? Simplemente B, ¿verdad? Es la única que acaba en 3. Ya que esta empieza en 3 y esta acaba en 3, entonces por lo tanto vamos a coger este valor. ¿Ya? Y aquí sería simplemente la misma fórmula donde 16,5 más 12,17 va a ser 28,67. ¿Ya? Y es justamente lo que hemos hallado acá, ¿no? Lo que yo ya había hallado usando la misma lógica, simplemente que aquí les he explicado los pasos, ¿no? De cómo haría directamente en la tabla, ¿ya? Con el, ahora yo les digo, con el gráfico de la red es mucho más fácil. Lo ideal que sería en un examen que ustedes hagan hasta acá, digamos, si están haciendo el método PERT, y junto con la ayuda del gráfico vayan armando esto. Tal vez en tabla es más complejo hacerlo, pero una vez haciéndolo en gráfico es mucho más sencillo, ¿ya? Bajo la misma lógica, deberíamos ahora empezar con los comienzos más tardíos y los finales más tardíos, ¿ya? Ahora muchos me dirán, ¿y esto para qué es esto esto para qué sirve, digamos? Es lo que justamente son los tiempos, al menos en un ejercicio PERT, para para el gráfico de la red, ¿no? O sea, si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, en la anotación que han hecho con el docente, estos valores de comienzo adelantado y final más adelantado van entre paréntesis, ¿no? En su gráfico de red, si se acuerdan ustedes, esto va entre los paréntesis, ¿ya? Entre paréntesis. O sea, digamos, en la actividad A, que va del nodo 1 al nodo 2, va a ser 0,11, ¿no? Entre paréntesis. A eso se referencia los comienzos más adelantados y finales más adelantados. Y los comienzos más tardíos y finales más tardíos, ustedes, por ejemplo, en vez de anotar entre paréntesis, lo anotan entre corchetes, ¿ya? Entonces, para hallar, por ejemplo, los finales más tardíos, si ustedes estuvieran en el gráfico, partirían del final, o sea, de la derecha del gráfico hacia la izquierda. Ahora, como estamos en lo que son tablas, nosotros partiríamos primero por el FMT, porque es lo que estamos leyendo de derecha a izquierda, y en base a eso utilizamos la fórmula para el CMT, que va a ser FMT menos la esperanza. O sea, al revés de acá, ¿no? Aquí era CMA más la esperanza, va a ser FMA. En cambio, para hallar CMT va a ser FMT menos la esperanza. ¿Ya? O sea, los FMT son lo que vamos a ir leyendo. En cambio, acá lo que hemos ido leyendo son los CMA. Y aquí hemos aplicado fórmula. En cambio, acá en los FMT vamos leyendo estos y aquí aplicamos la fórmula. Entonces partimos obviamente del FMT y partimos de atrás hacia adelante. No se hicieran directamente en la tabla. Por eso les digo, tal vez haciéndolo directo en la tabla se hace un poco más complejo, ¿no? De procesar la información. Entonces, por ejemplo, acá en FMT voy a partir de el final más tardío, ¿ya? En este caso, para empezar, por ejemplo, las actividades hemos empezado sí o sí del nodo 1, o sea que es nuestro primer nodo. Pero para el final más tardío, ¿qué haríamos? Del último nodo. ¿Cuál es el último nodo? 6, ¿verdad? Todos llegan al nodo 6. H llega a 6, I llega a 6, J llega a 6, ¿no? Entonces estos son los que llegan hasta ese nodo. Como son 3 que acaban en el nodo 6, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, ¿no? Yo me fijo en estos valores. En estos valores. ¿Cuál es el más grande? ¿No? O sea, aquí sería, digamos, ¿cuál es el más grande entre este, coma este, ¿verdad? Entonces obviamente es 44,67. Aquí aplicamos la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Era FMT menos la esperanza, obviamente de la misma fila, ¿no? Listo. Eh, para acá lo mismo, ¿no? Para estos tres valores, están en el nodo 6.
se va a repetir la fórmula. O sea, aquí vamos a repetir la fórmula. Pap, pap, ya. Repetimos la fórmula y repetimos cálculos, ¿no? O sea, este menos este va a ser este. Este menos este va a ser este de acá. Listo. Entonces estamos como al principio, ¿no? ¿Recuerdan? Hemos calculado, hemos partido del principio, por lo tanto todos con tiempo cero. Ahora estamos partiendo del final, pero ahora con el tiempo máximo, ¿no? Que pasa en ese nodo que es este de acá. ¿Ya? Entonces, bajo la misma lógica haríamos los demás. Todos estos de acá que ven. Por ejemplo, este de dónde está saliendo. Perdón, este de acá. Es simplemente 34.5. Este de acá. ¿Por qué es 34.5? Porque ahora hacemos lo inverso, ¿no? O sea, este empieza en el nodo 4, pero termina en el nodo 4. ¿Hay alguno más que termine en el nodo 4? O que empiece, perdón. No, no hay ninguno más que empiece. Entonces, vuelvo a copiar ese valor. Ahora, por ejemplo, para este caso de acá, tenemos 27. Perdón, para este caso acá, 39.67. Este acaba en el nodo 5, empieza en el nodo 5. Y acaba en el nodo 5, perdón, estas dos. Entonces, eh, ¿cuál es el valor que empieza en el nodo 5? Va a ser este, ¿verdad? 39.67. ¿Hay otro más que empiece en el nodo 5? No. Entonces, por lo tanto, aquí va a ser 39.67 en ambos. Y hacemos la misma operación, ¿ok? Entonces, hacemos los mismos pasos. Vamos a llenar con ustedes. Entonces, por ejemplo, para este, ¿cuál va a ser? Para el 4, si acaba en 4, ¿hay algún otro valor que empiece en 4? No hay más, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, va a ser el mismo valor de acá, ¿no? 34.5. Aplicamos la fórmula y listo, ¿no? Este menos este va a ser este. Listo, entonces es lo mismo, ¿ven? Hasta aquí estamos todo igual. Ahora, para esta parte, este acaba en 5, este acaba en 5. Estos dos. Entonces, ¿qué valores hay que empiecen en 5? Simplemente este es el único que empieza en 5. Por lo tanto, este valor va a ir a estas casillas, ¿no? O sea, esto va a ser igual a este valor porque es el único que empieza en 5. Aquí igual, este acaba en 5. Entonces, ¿qué valores, qué actividades hay que empiecen en el nodo 5? Solo I. También esta. ¿Hay alguna otra casilla que acabe en 5? Esta también. Entonces, esta también va a ser esa de ahí. ¿Ok? Entonces, aplicamos sumas. Ay, perdón. Aplicamos sumas hasta acá. Listo, ya tendríamos todos esos valores llenos. Ahora, ¿cuáles nos faltan? Nos falta este que acaba en 2, este que acaba en 3 y este que acaba en 2, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero estos que acaban en 2. ¿Ya? ¿Qué casillas? Para hacer los que acaban en 2, debemos enfocarnos ahora en los que empiezan en 2. Este empieza en 2, este empieza en 2, estas dos casillas, ¿verdad? Entonces, de estas dos casillas, ¿cuál es el más grande de este y de este, verdad? Va a ser el máximo de este y de este de acá. ¿Listo? Va a ser 27.83. Y aquí también replicamos lo mismo, ¿no? Ay, perdón. Máximo de... ¿dónde está? Es de este, coma y este. Listo, ¿no? Entonces aquí simplemente hacemos la operación y ya tendríamos... ay, perdón. Acá era en esta casilla, ¿verdad? Entonces igual al máximo de este
Ah, co- ¿Cómo es? Ya, listo. Ahora sí, aplicamos la fórmula hasta arriba. Ok. Y finalmente este, ¿no? Este termina en 3. Como termina en 3, entonces en el nodo 3, ¿qué valores hay que empiecen en el nodo 3? Empieza este, ¿hay más? No hay más. Entonces vamos a hacer igual, de la misma forma, el máximo de cuáles. De este que empieza en 3 y de este que empieza en 3, ¿verdad? Y subimos acá. Listo. Entonces, por lo tanto, vamos a tener los siguientes resultados. ¿Ok? Por ejemplo, acá, si no me equivoco, 32.5. Ya, ok. De esta forma, a ver, de esta parte estaba todo correcto. Si no me equivoco, 17, 29. El único que estaría fallando es este. ¿Por qué? Ok, ok, ok. Lo que me falló acá es que debería calcular el máximo de este valor, está bien, porque este empieza en 3, de este también. Y me comí este, que era coma, este de acá. Ya, ya están tablas, ¿no? Tal cual hemos replicado ahorita los resultados. Estamos replicando los resultados, perfecto. Entonces, como les digo, tal vez en esta parte se les hace mucho más complejo hacerlo directamente en la tabla. Entonces aquí es donde va a entrar la ayuda del gráfico, ¿ya? La ayuda del gráfico. Entonces vámonos nuevamente al gráfico. Ah, ya, entonces nosotros teníamos esto, hemos hallado esta tabla, hasta ahí estamos bien. Entonces, vayámonos al gráfico, ¿ya? Yo hice el diagrama de esta forma. Como les digo, tal vez ustedes puedan cambiar o variar algunas cosas, pero si se dan cuenta son el orden de las actividades que debería seguir. ¿Se acuerdan, no? Por ejemplo, el A iba de 1 a 2, el B también iba de 1 a 3 y el C iba de 1 hasta 5. ¿Ok? Perfecto. Después, ¿qué más pasaba? Pasaba que, por ejemplo, del nodo 3 se iba hasta el nodo 6, esa era la actividad J. Del nodo 3 al nodo 2 era la actividad D. Del nodo 2 al nodo 4 era la actividad G. Del 2 al 5 la E. Del 4 al 6 la actividad H. Y del 5 al 6 la actividad I. ¿No? Esas son todas las actividades que teníamos. Entonces, una vez hemos hecho este gráfico, como les digo, puede que varíe, ¿no? Cada uno puede pensar de diferente forma y decir, bueno, por ejemplo, tal vez alguien siguiendo la relación, digamos, el 3 tal vez debería estar un poco más adelante, ¿no? ¿Por qué lo han puesto? ¿Por qué yo lo he puesto a la altura del nodo 2? Porque recuerden que hay una actividad, la actividad D, que nos está indicando que vayamos de 3 a 2. O sea, por lo menos nuestras flechas, digamos, deberían seguir o bien estar rectas, o sea, digamos, ya sea en sentido eh, vertical, digamos, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, y o bien hacia adelante, ¿no? Hacia la derecha, ¿ya? Puede ir de arriba abajo o hacia la derecha, pero nunca van a ver las flechas, digamos, cuando ustedes hagan el gráfico de redes hacia la izquierda, ¿no? Porque la actividad en teoría debe avanzar o debe ir igual las actividades o debe ir avanzando las actividades, ¿no? Pero no puede ser que las actividades vayan retrasándose o retrasando. No sería lo normal. Sí, cada actividad tiene un cierto tiempo y cada actividad se debe hacer a veces junta, a veces separada. Entonces, no sé, por ejemplo, digamos, esta actividad D podría ser, digamos, el vaciado de la construcción, ¿no? Donde se vacía el cemento, entonces tal vez está relacionado a la elaboración del cemento, digamos, ¿no? Entonces, por eso deben ir casi de la mano, se podría decir, ¿no? Tal vez cierto tiempo toma hacer esta actividad y otro cierto tiempo, pero deben ir de la mano, ¿no?
A veces igual se da que están juntas, pero se nos da valor. Por ejemplo, se nos puede dar valores dummy en la tabla. O sea, por ejemplo, digamos que justamente esta actividad, ¿no? Perdón. Esta actividad que tiene estos tiempos. Si fuera dummy sería simplemente ceros, ¿no? Ahí habría 0, 0, 0. Entonces, ahí podríamos darnos cuenta ya de entrada, en estos, si nos dan esos tiempos cero, que es una variable dummy, entonces digamos aquí hubiera sido simplemente marcada con una línea segmentada, ¿no? Ya no una línea así entera, sino una línea segmentada. En este caso, como si nos dicen que es una actividad que está relacionada, entonces por lo tanto, yo voy del nodo 3 al nodo 2, obligado. ¿Ya? Listo. Entonces, más o menos quedaría la gráfica así, puede ir variando, eso no hay problema. Ahora, lo que yo les quería hacer mención justamente es en que, por ejemplo, ustedes los tiempos del comienzo más adelantado y el final más adelantado lo hacen entre paréntesis, ¿ya? Yo lo que hago es algo bastante similar, simplemente anoto el tiempo del primer elemento de ese paréntesis, lo anoto adelante de la actividad A, digamos, o sea, vamos a partir de un tiempo cero, la actividad A va a partir de un tiempo cero, ¿no? Porque estamos iniciando la red. La actividad C también va a partir de un tiempo cero. La actividad B también va a partir de un tiempo cero, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a hallar el tiempo que está al otro costado? ¿No? Si estamos, por ejemplo, en un caso simplemente CPM, imaginemos que estamos simplemente en un caso CPM, entonces yo agarro el tiempo inicial y le sumo ese tiempo. Digamos que la actividad A toma 8 días, ¿no? Entonces tomo de 0 a 8, ¿no? Empiezo en 0, acabo en 8. Eso sería en un caso CPM, ¿no? O sea, sin PERT que hay diferentes tiempos. Ahora bien, como estamos en el caso PERT, ahora se va a considerar qué cosa? La esperanza, que era el promedio de, digamos, de esos tiempos, ¿no? Las esperanzas de los tiempos, o sea, lo que hemos hallado en la tabla, ¿recuerdan? Acá, estas esperanzas. Como les dije, ¿no? O sea, estas actividades y tiempos nos dan. Y para hacer el gráfico tranquilamente podrían hacer la tabla hasta acá, ¿no? Hasta la esperanza y la varianza, y esto podrían llenarlo después. Entonces, esta esperanza va a ser justamente la fórmula que hemos usado, ¿no? A más 4 veces M más B sobre 6. Entonces, ya usando eso, tenemos que nos sale 11. Entonces, ese va a ser el tiempo que ahora vamos a sumar en el caso per CPM. ¿Ya? Repito, en el caso normal que es CPM, solo se les da un tiempo. Por ejemplo, imaginemos que solo nos dan este tiempo, no hay estos dos, ¿ya? Entonces tampoco se calcula esperanzas, tampoco se calcula varianzas. Entonces lo que simplemente haríamos es decir, tiempo normal 11. Entonces simplemente se va a manejar ese tiempo normal, ¿me entienden? Aquí casualmente también es 11, pero no siempre es así. Por ejemplo, aquí el tiempo normal es 16, pero el promedio es 16.50. El tiempo normal es 10, pero el promedio es 10.33, ¿ya? Entonces, no siempre esto va a ser igual a esto. Entonces, por ejemplo, otro caso. A ver, digamos, ¿no? El nodo B. Tenemos el nodo B que es este. Si yo hiciera con los tiempos normales, iría de 0 a 16 y listo, ¿no? Eso es caso CPM y murió. Pero si estamos per CPM, ¿qué hacemos? Ya no digo de 0 a 16, sino diría de 0 a la esperanza. ¿Cuál sería? 16.5, ¿verdad? Entonces diría de 0 a 16.5 o bien entre paréntesis 0,16.5. ¿Ya? Entonces yo voy a llenar ahorita la gráfica con ese estilo. ¿Ya? Que es esta de acá. Todos parten de 0. Lo que están viendo con rojo, los números que están con rojo, son esas esperanzas que hemos hallado en la tabla. ¿Ya? Son esas esperanzas que hemos hallado en la tabla. Entonces, partimos del tiempo cero. Por ejemplo, para A, de 0
más esta esperanza va a ser 11, ¿verdad? Después de 0 más 16.5 va a ser 16.5. De 0 más 10.33 va a ser 10.33, ¿no? Entonces ABC hemos llenado de esa forma. Hasta ahí no hay nada extraño. Pero por ejemplo, digamos que yo quiero pasar a la actividad D. Entonces, mi tiempo, mi comienzo más adelantado, ahora ¿cuál va a ser? Va a ser eh, el máximo valor que empieza el nodo 3, ¿no? El máximo valor es 16, o sea, solo hay un nodo que conecta al 3 y del 3 salen 3, ¿no? Pero que ingrese al nodo 3, solo hay una flecha que ingresa al nodo 3. Por lo tanto, ese voy a considerar como a mi máximo. ¿Ya? Entonces 16.5 va a ser mi comienzo acá, 16.5 va a ser mi otro comienzo y 16.5 para los tres, ¿no? Va a ser el mismo comienzo. Hemos acabado en 16.5, entonces todos empezamos en 16.5, ¿verdad? Para D, entonces, ¿qué voy a hacer? 16.5 más 10, 26.5. Acá, parto de 16.5 más 8.33, 24.83. 16.5 más 12.17, 28.67. ¿Ya? Entonces, ya hemos hecho esta parte. Ahora me voy a este nodo al 2. Al 2. Por ejemplo, al 2, ¿qué es lo que está pasando? Entra la flecha con 11 y entra la flecha con 26.5. ¿Cuál es el mayor de esos dos? 26.5. Entonces, ese 26.5 lo voy a considerar como el comienzo acá y el comienzo acá. ¿Ya? Entonces le sumo 26.5 más 6.67, 33.17. 26.5 más 13.17, 39.67. ¿Ya? Entonces ya hemos partido y hemos hallado las llegadas. Después al 4, ¿cuántas flechas le entran, digamos, ¿no? O sea, ¿cuántas actividades le están entrando al nodo 4? Solo una, 33.17. Entonces, ese va a ser nuestro valor de comienzo para esta actividad. H, 33.17 más 10.17, 43.33. ¿Ya? Después, por ejemplo, ya hemos llegado acá a esta actividad. ¿Qué es lo que está pasando en esta actividad? En este nodo, perdón. Se están uniendo tres actividades al mismo tiempo. Se está uniendo H, se está uniendo E y se está uniendo F. Esta termina en 24.83, esta en 39.67 y esta en 10.33. ¿Cuál es el mayor de esas tres? 39.67. Ese se replica acá, 39.67, se suma con 5 y me da 44.67. Listo, ¿no? Entonces, de esa forma, se dan cuenta y ya cumplimos con todo el llenado de la red. Esto, repito, lo que está con rojo son las esperanzas, ¿ya? Yo creo que es un dato importante para graficar la red, porque a veces hay que estarnos fijando la tabla y nuevamente la red y ahí tal vez a alguno se le va. En cambio, si uno anota, ¿no? Ah, la esperanza de A es 11, la esperanza de D es 10, la esperanza de E es 13.17, en fin, de todas, ¿no? Entonces, eso nos facilita hacer los cálculos dentro de la red, si se dan cuenta, ¿no? A estar yendo nuevamente a la tabla y fijarnos. Ahora, como les digo, esto depende mucho de la anotación del docente. En este caso, ustedes lo que hacen, por ejemplo, simplemente es agrupar, ¿no? Agrupar, en vez de anotar el 0 acá y el 16.5, ustedes anotan eh, 0,16.5 entre paréntesis, ¿no? Entonces, haciendo referencia a que son el comienzo más adelantado y el final más adelantado, ¿no? Entonces, lo que está con azul es justamente eso, ¿no? El comienzo más adelantado de F y el final más adelantado de F. El comienzo más adelantado de E, el final más adelantado de E, ¿no? Listo, simplemente es eso, es notación, ¿no? Entonces ustedes lo ponen entre paréntesis, no hay problema. Usan de esta forma, tampoco debería haber problema porque al final están arrojando los valores correctos. Y después, si se dan cuenta, hemos llenado de izquierda a derecha, ¿no? Los CMA y los FMA de izquierda a derecha. Listo. Ahora, ¿qué pasa con los MT y los FMT? Son los que se llenan de derecha a izquierda. Entonces, son los que están acá con verde, ¿no? Si se acuerdan, si se acuerdan,
para llegar al nodo 6 hemos acabado en 44.67, ¿no? Que es el valor más grande. 43.33 y 28.67, el más grande, ¿cuál es? 44.67. Entonces partimos del nodo 6 así. Partimos con 44.67, 44.67, 44.67. Listo. Estamos partiendo de los finales más tardíos. Vamos a ir llenando hacia la izquierda. ¿Cómo? Mantenemos las esperanzas y lo que vamos a hacer es, bueno, de acá voy a partir, ¿no? 44.67 menos 5, 39.67. 44.67 menos 10.17, 34.5. Y de acá, 44.67 menos 12.17, 32.5. ¿Ya? Ya, hemos partido de ahí. Correcto, es bastante similar al que hemos hecho con los que estaban de color azul. Ahora hemos llegado acá, 39.67. Está terminando, solo hay un valor que está terminando para llegar al nodo 5. ¿Ya? Entonces, es el único valor, entonces lo replicamos, ¿no? 39.67, 39.67, 39.67. Estamos replicando. Después partimos con que ya hemos hecho esto, entonces 39.67 menos 13.17, 26.5. 39.67 menos 8.33, 31.33. Y 39.67 menos 10.33, 34.5. ¿Ya? Eh, Después, ¿qué tendríamos acá? Este de acá, 34.5 es el único que está ingresando a 4, ¿verdad? Entonces lo copiamos, 34.5 menos 6.67, 27.83. Listo. Ahora del nodo 2, ¿qué hacemos? Tenemos 27.83 y 26.5. ¿Cuál es el mayor? 27.83. Entonces replicamos acá. 27.83 menos 11 es 16.83 y 27.83 menos 10 es 17.83. Entonces, ahora para el nodo 3. Para el nodo 3, ¿qué pasa? Tenemos tres valores que están acá, ¿no? 17.83, 31.33 y 32.5. ¿Cuál es el más grande de esos tres? Es 32.5. Entonces 32.5 menos 16.5 va a ser 16, ¿no? Y finalmente 27.83 menos 11, 16.83, que es justamente el 27.83 y el 26.5 entre esos dos valores, ¿cuál es el más grande? 27.83. Entonces ese se replica acá y se replica acá, ¿no? Restamos y obtenemos eso. Entonces, para los finales más tardíos hay que partir de derecha a izquierda, ¿no? Del valor más grande que tengamos al hacer lo de los azules, ¿no? O sea, de los CMA y de los FMA. ¿Cuál es el más grande? Es este. Entonces, para los FMT y CMT, partimos del más grande y vamos hacia la izquierda. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí ya habríamos hallado justamente los valores que tal vez nos ha costado mucho acá, ¿no? Tal vez haciéndolo directo en la tabla cuesta más, digamos. Entonces ustedes tranquilamente esos valores lo podrían copiar a esta tabla y listo, ¿no? Tal vez ha sido un poco confuso esta parte porque hay que estar atentos a dónde termina, dónde acaba. En cambio, estando dentro del gráfico uno sabe dónde está yendo, ¿no? Parto de acá a acá. Ah, ya, entre estos dos, ¿cuál es el mayor? Perfecto, anoto este y hago nuevamente la suma. Agarro el mayor, nuevamente el otro y con la esperanza hago la suma y hallo el siguiente, ¿no? Entonces es así. Lo mismo acá, ¿no? Hallo el mayor y voy haciendo restas hacia la izquierda hasta llegar acá. ¿Ok? Listo. Entonces este sería un caso per CPM con todo, con la red. Ahora finalmente, para hallar lo que es CPM, que es la ruta crítica, nos basamos nuevamente en los comienzos adelantados y finales más adelantados, ¿no? O sea, vamos a ir igual de izquierda a derecha. Y como les digo, es la ruta que les arroja más tiempo, ¿ya? Es la ruta que les arroja más tiempo. ¿Por qué? Porque a veces la ruta no, o sea, debería seguir
diferentes tipos de órdenes, ¿no? Ir de una actividad a otra, pero a veces eh, el manejo de ciertas actividades hace que escojamos la actividad más extensa, digamos, ¿no? Por dónde deberíamos ir. Entonces, justamente es eso, ¿no? La ruta crítica es elegir la ruta más larga, la que nos arroje en pocas más 10. ¿Cómo vamos a saber cuál es? Es simplemente vamos sumando los diferentes caminos hasta llegar al final. Por ejemplo, si yo sumaba un camino directo, digamos, de 1 a 2, de 2 a 5 y a 6, ¿cuánto me arrojaría, digamos, ¿no? 11 días más 39 días más 46.67 días, ¿no? ¿Cuántos días me arroja eso, ¿no? Ahora si yo agarro y digo, ah, no, 16.5, entonces ahí es donde ustedes van a ir encontrando la ruta más larga, ¿ya? La que sume mayor cantidad de días va a ser la que va a ser la más beneficiosa. En este caso, por ejemplo, este es 16.5, después aquí es 26.5, esta cada 39.67 y 44.67. Si no me equivoco, sumaba como 120 y tantos días, ¿ya? Entonces, si yo me iba por otros caminos, hacía la suma de esos caminos, me daba menos, ¿no? Entonces, por lo tanto, siguiendo esta orden, lo que está en rojo sería nuestra ruta crítica para este ejemplo. ¿Ya? Y finalmente lo que nos pedía, que también se da en estos ejercicios, es hallar probabilidades, ¿no? Ustedes ya han visto esta materia, alguna vez habrán calculado alguna probabilidad. También en la materia, creo, si no me equivoco, igual hay el cálculo de probabilidades. Entonces, por ejemplo, aquí les dice la probabilidad de la construcción de la biblioteca se termine entre los 42 y 46 días. Entonces, nos da estos valores de acá, los estamos hallando con nuestra tablita, ¿ya? Nos estamos hallando con nuestra tablita, ¿ok? Con la tabla completa que hemos hallado, ¿ya? Nos dan estos valores, entonces con estos valores que nos están dando, yo voy a calcular eh, esta probabilidad, ¿no? Dice la probabilidad entre los 42 a 46 días, ¿no? Se termine entre los 42 y 46 días. Entonces, este CE6 va a ser el evento 6, ¿no? O sea, el nodo 6, ¿ya? O sea, hasta llegar al nodo 6, ¿cuál es la probabilidad que se llegue hasta esa parte entre 42 a 46 días? ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula, ¿no? Si tienen, esta va a ser, digamos, lo que queremos encontrar y está entre estos dos valores, entonces esto es esta propiedad, ¿no? Que va a ser este valor que queremos encontrar, o sea, este nodo, el evento 6, va a ser menor o igual a 46 menos la probabilidad de E sub 6 menor o igual a 42. Ya, esto es una propiedad, ¿ya? Aplica para cualquier valor que tengan acá, ¿no? Digamos, tienen acá 10, acá tenían 15, entonces aplican lo mismo, ¿no? Aquí 15 y aquí 10, listo. Una vez hacen eso, es igual por propiedad, va a ser simplemente el valor que teníamos acá menos la esperanza, que es esta de acá, sobre la desviación estándar, que es 1 punto esta, ¿no? Que es esta de acá. La desviación estándar, si recuerdan, es la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Lo mismo para acá, 42, que es nuestro valor que nos dan acá, menos la esperanza sobre la desviación estándar. Hacemos el cálculo de esto, de esta fracción, tenemos 1.09 y aquí tenemos menos 2.17, menor o igual a z, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, este z es una tabla de la distribución normal que deben tener o se les va a dar, digamos, donde con eso ustedes hallan ese valor, ¿no? Buscan en la tabla y tiene un valor numérico. Ese valor numérico va a ser 0.8621 y menos 0.0150. Nos va a dar una probabilidad de 0.8471, ¿no? Entonces, la probabilidad, esta va a ser ya nuestra probabilidad, ¿no? O sea, respondiendo textualmente sería, bueno, la probabilidad que la construcción de la biblioteca se termine entre 42 a 46 días es del
84.71%, ¿no? Esa es la probabilidad. O la probabilidad de 0.8471, ¿no? Y listo, esa sería simplemente nuestra respuesta. Ya, entonces hasta ahí habríamos acabado. eh, en sí, con todo lo que es el tema, como les digo, no es un tema muy largo y hemos visto todos los casos que pueden pasar, ¿no? Si es simplemente CPM, si es per CPM, y también allá la probabilidad, allá la tabla completa y lo que es la ruta crítica, ¿no? No sé si tienen consultas o dudas. Como saben, siempre yo les voy a pasar el material, el Excel también, digamos, para que le den una mirada. Ojo que el Excel, aparte de lo que es CMA, FMA, CMT y FMT, es según el criterio de cómo se va comportando. O sea, no es una fórmula general, ¿verdad? En cambio, la esperanza y la varianza sí, digamos, ¿no? Sí, sí pueden, en el mismo Excel que tengan, pueden reutilizar esa fórmula. Pero cuando hagan otros ejemplos, el CMA, el FMA tienen que considerar, y como les digo, es mejor tal vez partir del gráfico para llenar esa parte, ¿no? Para llenar esa parte es mucho más sencillo si se han dado cuenta. ¿Ya? Entonces creo que no hay dudas, no hay consultas. Eh, Tal vez tengamos una o dos clases más de repaso tal vez un ejercicio solo de CPM y listo, ¿no? Ya con eso habríamos concluido. El tema no es muy extenso. Entonces, listo. En eso quedamos con la clase de hoy. ¿Ok?